Según la OCDE, a enero de 2026, México tiene la tasa de desempleo más baja de todos sus países, miembro 2.6%, un nivel que no veíamos desde hace más de 20 años. Este dato lo que nos indica es que la cantidad de personas que buscan empleo y no lo encuentran está en su mínimo histórico. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 16 de marzo que esta cifra refleja estabilidad laboral y que la medición se ha mantenido con criterios técnicos consistentes. Sin embargo, el indicador de desempleo por sí solo no nos dice qué tipo de oficios se están generando, cuánto se gana ni en qué condiciones se trabaja. En los últimos años, el panorama de la política laboral en México ha experimentado transformaciones importantes. El incremento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing, los avances hacia la reducción de la jornada laboral y la implementación de la llamada Ley Silla. Muchos advertían que esto iba a encarecer la producción y reducir empleos, pero hasta ahora los datos no reflejan ese escenario. Hoy en Entre el Ruido, vamos a debatir qué hay detrás de ese 2.6% y cómo impacta realmente en los salarios y en la vida laboral en México. Bueno, creo que todas y todos estaremos de acuerdo que hablar de empleo es primordial cuando intentamos hablar sobre la ruta y el rumbo que está tomando nuestro país. Además, para la vida cotidiana, pues es la manera en la que bajamos la macroeconomía y lo llevamos al bolsillo de las y los mexicanos, que a final de cuentas es lo que impacta en su día a día, ¿no? Pues hablemos en primer lugar de esta cifra del 2.6% de tasa de desocupación que publica la OCDE, y habrá que hacer unos matices porque esta estadística puede ser engañosa. Podría parecer que únicamente el 2.6% de la población que busca trabajo es la que no lo encuentra. Yo quisiera poner en la mesa y preguntarles, ¿2.6% sobre qué? Si me pudieran platicar sobre el PIB, sobre la población, o sea, sobre qué se está midiendo este 2.6%, porque partiendo de eso podemos identificar muchas respuestas. Ok, a ver, bueno, de entrada recalcar que es innegable que ha habido un cambio en el mercado laboral mexicano. Ahorita voy a la pregunta de Enrique, pero antes me gustaría hacer énfasis en que pues antes veníamos de la privatización de pensiones, porque estamos hablando del sistema laboral mexicano. Veníamos de la privatización de pensiones, del estancamiento de los salarios mínimos, de la reducción de los derechos laborales de las y los mexicanos, que al final de cuentas pues la clase trabajadora es la que sostiene a este país. Y lo que tenemos ahora es, por un lado, la prohibición del outsourcing, que el aumento del salario mínimo que pasó de 88 pesos a 315 actualmente. También tenemos que se fortalecieron más derechos laborales con Claudia Sheinbaum, con la Ley Silla, la reforma laboral de la reducción de las 40 horas, un sistema, una política ambiciosa que busca la universalización del sistema de salud, que pues bueno, ese es un gran reto por un lado, y también la integración de trabajadores, esto es muy importante, de apps a que sean ya trabajadores formales. ¿No? Eso también ha significado un récord en las afiliaciones que ha tenido el IMSS, y sí me parece importante también pues destacar que a pesar de estos cambios laborales hay un problema estructural en México y es la informalidad, ¿no? Tenemos que la informalidad, pues bueno, los trabajos que tenemos los mexicanos, el 55% alrededor de ellos son informales. Pero me parece que se están tomando acciones desde el gobierno federal. Por ejemplo, el mes de febrero cerró con un récord en afiliaciones al IMSS de 22 millones de mexicanas y mexicanos más. Desde luego hay retos, y este 2% desde luego no mide indicadores sociales como quiénes son esas personas que están buscando el trabajo. Por ejemplo, tenemos que en el mercado laboral mexicano hay un 28% más de hombres que de mujeres. Eso nos habla también de que debe de haber un fortalecimiento del sistema de cuidados. Fabi, están súper bien esos datos, pero la pregunta en concreto es ¿sobre qué se mide ese 2.6% que habla la OCDE? Bueno, primero decir que el indicador viene del Organismo de Cooperación de las Naciones, que es integrado por 38 miembros, uno de ellos es México,
y pues bueno, México ocupa el primer lugar de desempleo en esas cifras. Okay. Desde luego, pues simplemente es las personas que se dicen Sí. que están buscando empleo y encuentran trabajo, ese es el porcentaje que este indicador mide. Por eso decía Claro. que se dejan de lado otros indicadores sociales que son importantes. Sí, y es que no es una pregunta menor porque en ningún lugar nos dice, estamos hablando de un 2.6%, pero nadie sabe sobre qué. No sé si tú, Santiago o Arlene, Bueno, sepan si quiere- sobre qué se está midiendo Claro, a ver, este Igual podrías 2.6%. explicarle Sí, a de- la mesa a dónde quieres llegar con ese argumento, porque igual decir igual a nuestros televidentes que a veces pasa esto cuando hablamos de economía, a veces Sin pasa duda, es a lo esto que quiero cuando llegar, hablamos de macroeconomía, hablamos de tasas de porcentajes y hablamos de datos duros, ¿no? A final de cuentas son números que a veces no reflejan o que pretenden quizás dejar un poco de lado lo que vive la cotidianidad de las personas, ¿no? La verdad es que como mencionábamos al inicio, es importante hablar de la economía para lograr entender cómo cambia la vida de las personas en su cotidianidad. Y la realidad es que desde que entra la economía moral en el 2018 con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha cambiado toda una lógica de estructura, incluso sistemática, del cómo se distribuyen, por ejemplo, los trabajos, ¿no? En el Plan México, por ejemplo, lo que ahora vemos es una planeación de polos de bienestar en donde se distribuyen los trabajos o la distribución laboral en función de los recursos, en función de la población, y se garantiza que estos trabajos, a diferencia de los modelos neoliberales, cuenten con seguro social, cuenten con acceso a la educación, cuenten con seguridad social, también cuenten con centros de trabajo cercanos a sus lugares de vivienda, y también que no sea solo crecimiento económico o desarrollo industrial a la ligera, ¿no? Sino que también estos no generen fenómenos como por ejemplo la expulsión de la gente de sus lugares de orígenes en búsqueda de un mejor trabajo, o que el trabajo que se les oferta no sea una lógica de condicionantes, sino sea una lógica de oportunidades, Claro. ¿no? No es fortuito que ahora veamos que por parte del gobierno de México se impulsan cosas como la ley Silla, como las 40 horas, que ojo, esto no surge por un buen hondismo de las empresas ni de los sectores privados. Esto habla de una voluntad política que surge con el modelo de la economía moral, en donde en primer lugar se separa el poder político del poder económico, y de ahí vienen las diversas negociaciones que están que permiten que la y el mexicano pues tengan mejores Claro. condiciones. Y miren, si en su me empresa. permiten, y a reserva de darte la palabra, Santiago, no estamos respondiendo a la pregunta del 2.6% de tasa de desocupación. Si me permiten explicar a qué se refiere esta cifra. En México hay dos grandes clasificaciones en materia de la fuerza laboral. Formal y En formal. primer lugar está la población económicamente activa y está la población no económicamente activa. De la población económicamente activa hay 61 millones de personas trabajadoras. Estas a su vez se dividen en 59 millones que tienen trabajo, de los 130 millones de mexicanos que somos, y hay 1.7 millones de personas que están buscando activamente trabajo. Este 1.7 millones de personas es el 2.6% que nos habla la OCDE. Entonces, partiendo de ahí, pues evidentemente es un dato cierto, pero en temas económicos, pues podemos ver siempre los números de forma distinta. No estamos tomando en cuenta la población no económicamente activa, que son por lo menos 43.5 millones de personas. De estas, por supuesto, hay madres trabajadoras, hay personas que se ocupan del hogar, pero estamos dejando de vista que hay por lo menos 5 millones de personas que ya dejaron de buscar trabajo, pero que están disponibles. Estas personas no se contabilizan en la encuesta de la OCDE. Entonces es engañoso decir que 2.6% de personas en México están desocupadas, y este es el porcentaje que debemos de tomar como personas que están desempleadas, pero no es cierto, es engañoso, porque hay muchas más personas que no pueden encontrar empleo porque no crecemos lo suficiente para que se creen los empleos que se necesitan. Y si no, simplemente pregúntale a cualquier joven que se acaba de titular si está fácil o no conseguir un empleo. A ver, yo Es creo importante, que yo creo que también, o sea, tocar de cómo
en este tema, como lo hemos visto en muchos temas, el gobierno federal utiliza cifras muy engañosas para la población y para la... No, al final del día, es un organismo internacional. O sea, que le digan a la presidenta sale, la presidenta sale que sus datos son engañosos. La presidenta sale, los datos del gobierno de México, y la presidenta sale y lo presume. Entonces, cuando no estamos viendo que hay el 38% de los empleados en México están en situaciones precarias, 4 de cada 10 empleados. Además de, obviamente, la cuestión de la informalidad, que es del 54.6%. O sea, al final del día... 55, al final del día nos estamos dando cuenta que el tema del empleo en México todavía tiene mucho por avanzar, mucho por hacer. Todas las reformas que se presumen que se han hecho en los últimos años, al final del día, la mitad de la población que trabaja no puede acceder a todo eso. Y también todavía hay una brecha que cerrar en toda la gente que está trabajando en condiciones precarias. Me parece muy importante porque esto al final del día a quienes más impacta es a la población, a todos los que están allá afuera trabajando y directamente al bolsillo de las personas. Me parece importante que dejemos de ver o que se deje de ver simplemente como propaganda. Al final del día no se le puede estar viendo la cara a la gente todos los días. Sí, claro, sin duda hay mucho que avanzar, hay mucho sistema neoliberal que desmantelar que se construyó durante 40 años que demeritó el bienestar de los trabajadores de México. Pero seguiremos hablando de esto en la siguiente parte, si les parece. El pasado 18 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Cuauhtémoc Cárdenas para encabezar la nueva comisión consultiva del petróleo en Pemex, que analizará el sector energético y orientará decisiones del gobierno como parte de la estrategia de soberanía energética. El pasado domingo, durante la 89ª Convención Bancaria, la presidenta de México destacó la necesidad de ampliar el crédito para impulsar la economía. Planteó ampliar el acceso al crédito y presentó un plan de inversión en infraestructura por 5.6 billones de pesos, con el objetivo de fortalecer la economía y elevar el financiamiento al 45% del PIB hacia 2030. Este 22 de marzo fue detenido en el Estado de México Ricardo N., presunto integrante del grupo ACME y objetivo prioritario de la Operación Restitución, acusado de extorsión a comerciantes. La captura forma parte de acciones para desarticular redes de cobro ilegal y debilitar estructuras criminales en el transporte y el comercio. La Casa del Rey de España calificó como una operación de Estado el restablecimiento de la relación con México. El rey Felipe VI reconoció abusos de la conquista en un acercamiento respaldado por el gobierno español y enmarcado en la preparación de la Cumbre Iberoamericana 2026 en Madrid, con el objetivo de fortalecer los lazos históricos y estratégicos entre ambos países. Caifanes se presentará el 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, ofreciendo un concierto que combina música en vivo con un entorno cultural y tradicional. Los boletos estarán a la venta en la plataforma e-Ticket y los precios irán de los 650 a los 1,565 pesos. Sin duda alguna, muchas decisiones que se han tomado en el Estado de México y en nuestro país. Y regresando al tema acerca del mercado laboral en México y de cómo todo esto impacta directamente a las familias, sobre todo a las familias mexiquenses. Me gustaría también decir, a pesar de que se podrá decir, ¿no?, de que están ganando más también los trabajadores, pero la realidad es que también no les está alcanzando. Por ejemplo, en el Estado de México tenemos la canasta básica más cara de todo el país, tiene una variación del 5.8% a diferencia de la media nacional, 2.353 pesos. Eso me parece importante porque al final del día, repito, ¿no?, tenemos mucha propaganda en las redes sociales, mucha propaganda del gobierno, pero al final del día la gente en su día a día no se está viendo beneficiada por todo esto, ¿no? Por ejemplo, también se hablaba acerca del nearshoring. Nuevo León es quien acapara todo el nearshoring del país, más del 37%, donde queda el Estado de México, que al final del día, sin duda alguna, tiene grandes problemas, grandes deficiencias por el tamaño que tenemos como Estado, la población, cómo ha crecido en los últimos años, pero tampoco se ven planes de infraestructura para temas de agua, electricidad, el tema que lo venimos platicando desde hace mucho tiempo, de las carreteras, de las vías, cómo podemos hacer para captar todo eso que se está haciendo y toda la inversión que llega a México, que realmente llegue al Estado de México, que es epicentro del país, y que por supuesto las familias mexicanas y las familias mexiquenses puedan salir adelante verdaderamente y no solamente estén comiendo propaganda como lo han estado haciendo en los últimos 7 años.
Bueno, a mí me parece que sacar a 13 millones de personas de la pobreza no es meramente propaganda, sino que son acciones más allá de solamente discurso. También me parece que hay que contabilizar que la relación, la precariedad laboral, la informalidad laboral, tiene que ver también con la pobreza que se vive pues, en los estados. Si vemos algún mapa, hace poco veía el de México Evalúa, pues donde hay más informalidad laboral es en donde más pobreza, mayor pobreza hay en los estados, ¿no? Entonces, eso nos habla de una correlación en donde, pues, sí tiene que haber inversión y tienen que haber, pues, también mayores condiciones de crecimiento económico para los estados del sur-sureste, que es en donde se encuentra mayor informalidad en el país, Oaxaca, Chiapas, a comparación de los del norte. Y también me parece que hay que hablar, entonces, entrar en materia y decir qué es lo que no está tomando en cuenta el gobierno federal para mejorar la situación que viven millones de mexicanos y mexicanas en su situación de trabajo, y es la cuestión de que las micro, pequeñas y medianas empresas otorgan 8 de cada 10 empleos. Sin embargo, a la falta de prestaciones, a la falta de créditos, lo caro que es para una empresa pequeña o mediana colocar a sus trabajadores en el sistema social, pues no les es rentable, es demasiado caro, y entonces me parece que también tendrían que haber políticas públicas e incentivos desde el gobierno federal para que ayuden a que pues esta situación que viven millones de mexicanos cada vez pues vaya mejorando más. El tema aquí es que, como bien mencionaba Santiago, hay un porcentaje muy alto de la población, la mayoría de la población trabajadora está en la informalidad. Todas estas victorias que hablan de las transformaciones, la jornada laboral, el salario mínimo, las vacaciones, el aguinaldo, la gran mayoría de la población en México no tiene derechos laborales. Eso implica la informalidad. Entonces, si no se atiende y si no se reduce el porcentaje de informalidad en México, realmente las victorias laborales no tienen sustancia. ¿Cuál sería una propuesta? ¿Qué debería de hacer el Podemos gobierno decir federal? que si bien ese 2.6 no es el triunfo, porque por supuesto nunca se va a considerar un triunfo que pues personas todavía no puedan satisfacer sus necesidades básicas en la cotidianidad, pero yo creo que lo que sí es un logro que más de el 87% de los más de 22,000 millones de empleos que se generaron en tan solo este último año son permanentes, lo cual justo empieza a generar esa contraparte a lo que mencionas y a la queja del Pero entonces, Arlene, ¿por qué no hemos visto que se reduzca este porcentaje de informalidad? Los trabajos informales también responden a cierta necesidad que, como decía la compañera, no se pueden medir, como por ejemplo que los esquemas de trabajos u horarios laborales que manejan, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, las propias instituciones de gobierno, pues manejan horarios muy rígidos, ¿no? Que a veces, y casi en su mayoría, no ofrecen servicios como, por ejemplo, el resguardo de las infancias o, por ejemplo, una seguridad social constante, o que no ofrecen prestaciones, o que incluso, ¿no? Hemos visto el fenómeno de que los centros de trabajo están completamente lejanos de las periferias, y normalmente son estas zonas las que optan por el trabajo informal. Por lo tanto, el sistema de seguridad social no es sostenible. El sistema de seguridad social incluso está dando pasos agigantados en la cobertura. ¿Y no contradice lo que acabas de mencionar hace un momento? No, porque, por ejemplo, el hecho de las plataformas, de la inclusión de las plataformas digitales, eran personas que, a pesar de vivir en un esquema laboral que supuestamente los asumía como socios, en realidad no vivían estas bonanzas o estas prestaciones, ¿no? Que se arropan a este grupo laboral que podríamos categorizar como en la informalidad, ¿no? Y es ahí que donde ya son formales. Y ya son formales. Ya son formales, sí. Eso incrementa incluso la atracción a este tipo de empleos. A mí también me ¿no? parece que el compañero Enrique no está tomando en cuenta que la informalidad es un problema estructural con el que viene cargando México, y que en ciertos puntos se ha agudizado como cuando ha habido crisis, ¿no? Y en la pandemia justamente. También, pues bueno, yo ya justamente mencionaba una propuesta, me hubiera encantado escuchar alguna propuesta del compañero Enrique también, pero mencionar que estos acuerdos no
es que sean victorias del gobierno federal, sino que son consensos. ¿Y qué implica eso? Que estos acuerdos son integrales y se logran no solamente por parte del Estado, sino que son acuerdos también con la sociedad, con la clase trabajadora y con el la sector em- y con empresarial. el sector empresarial, Y que con si el no se sector privado. lograrían si no hubiera una voluntad del gobierno de separar el poder político Sí. del poder económico y de incentivar este Y claro, tipo de cambios. claro que Miren. es alarmante también esta cifra del 55% de los trabajadores y trabajadoras que permanecen en el sector informal. Fabi, No habría que minimizar ese Sin duda no hay que aspecto. minimizarlo, pero todavía hay mucho que lograr. Yo me quedo con un sabor agridulce porque no logramos llegar a un entendimiento en que pues la desigualdad Pero es está parte, brutal. es parte. Los datos se pueden ver desde distintos rubros, pero hay una realidad muy clara en México y es que en materia laboral no estamos donde queremos estar. Así que sigamos Pero vamos debatiendo. hacia allá. Hay que caminar hacia allá. Sigamos debatiendo en los próximos episodios y cuéntanos qué opinan. Síganos en redes